¿Cómo no voy a saber si yo soy Caridad Benders? Lo averiguaremos. Cosas que no sabías sobre la educación para la transmisión de conocimientos. Hola, bienvenidos a este documental, en donde se les hablará sobre la educación para la transmisión de conocimientos. Será presentada por mis colegas y por mí. Primeramente, Bonner, en 1980, nos dice que los seres humanos somos la única especie animal que realiza una transmisión de conocimientos de manera sistematizada y con una intención. Esto no quiere decir que los animales no aprendan, todo lo contrario. La mayoría de los animales aprenden, pero no hay otra especie, aparte de los seres humanos, que pueda enseñar y transmitir. De igual manera, el autor y sociólogo francés Durkheim en 1911 señaló que la educación consiste en la socialización e interacción de las generaciones, con el fin de generar y mejorar la transmisión de conocimientos. La postura de la educación para la transmisión de conocimientos nos dice que el primer conocimiento que llega al ser humano es el conocimiento de cómo hacer, cómo andar, cómo caminar, cómo leer, cómo escribir, cómo manejar. Esos son los conocimientos que difícilmente se le pueden olvidar. Así como también nos dice que la educación es fundamental para la preparación de los niños, adolescentes y adultos para su correcto funcionamiento dentro de su vida personal, social y laboral. Nos dice que la educación debe de preparar al individuo transmitiéndole conocimientos y habilidades para que a lo largo de su vida pueda enfrentar retos. Según el autor Karst 2005, el objetivo que tiene la educación es brindar la adquisición de ciertas formas de conocimientos y capacidades, con el fin de que éstas se relacionen y se unan para formar un valioso aprendizaje que permitirá y desarrollará la personalidad del individuo. Por ende, el principal propósito que tiene la educación es preparar al joven para las responsabilidades futuras. Eso quiere decir el trabajo y la integración social, con el fin de que pueda alcanzar el éxito, y esto lo va a hacer por medio de un conjunto previamente ordenado, organizado y planeado de información, de materiales e instrucción. En otras palabras, el fin de la educación, aparte de transmitir conocimientos, también involucra capacidades y habilidades que favorecen a su personalidad, así permitiéndole que se desenvuelva en la sociedad. La educación debe ser un trabajo colaborativo, en el cual va a haber diferentes visiones, diferentes desafíos. Sin embargo, tenemos que cumplir con un requerimiento específico. La educación es la formación planeada y sistemática de la conciencia. El humano que requiere la sociedad del futuro debe realizarse siguiendo el principal fundamento de la educación, que es el trabajo o actividad transformadora. La clave de la educación debe ser permitir a los alumnos las experiencias propias. Continuando con el papel de la educación, esta también busca transferir paquetes de conocimientos. Y a veces pensamos que solamente son eso, conocimientos. Sin embargo, según el concepto de Santos Valdés, este también busca propiciar el mejoramiento de la vida, tanto individual como familiar y colectiva, al tiempo que busca contribuir tanto al valorar nuestro amor propio y respetar la dignidad de la persona, siendo así que se vincula y se beneficia la parte efectiva de nuestros alumnos. Tenemos dos tipos de escuela, la escuela racional y la escuela espontánea. La escuela racional es aquella que se rige a través de un programa y de reglas determinadas. En cambio, en la escuela espontánea no, esto no es así. Esta no se rige ni de un programa ni de reglas.
porque como la palabra lo dice, es algo espontáneo. Por lo tanto, ejemplos de esto es que en la escuela racional es más objetiva, es más crítica, más analítica, más reflexiva. En cambio, en la escuela espontánea esto es totalmente diferente, ya que los individuos aprenden a través de su autoconocimiento y sobre todo de la imitación, de la exploración, de la experimentación. Eso es entre escuela racional y escuela espontánea. Pero ¿saben qué? Creo que me falta un poco más de información para poderles brindar a ustedes. Déjenme checar. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Vaya! Es importante reconocer que las escuelas son en efecto un método importante, ya que dan la transmisión de formas de disposición a los alumnos para brindarles conocimientos. La escuela, en efecto, es de suma importancia para la transmisión de conocimientos, en donde debe existir una relación entre la sociedad, la cultura, las ideologías, entre muchas otras cosas más. Todo esto con la finalidad de involucrarse en la vida de los educandos, que en este caso serían los alumnos, para que el aprendizaje se vuelva mucho más enriquecedor. Y Dewey nos menciona que lo fundamental que se debe lograr en la escuela es enseñar a pensar. Pero, ¿por qué enseñar a pensar? Porque pensar nos vuelve humanos y a su vez nos permite que nos apropiemos de los conocimientos, los cuales los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. La transmisión de conocimientos es considerada un desafío interno y personal para cada uno de nosotros, debido a que la necesidad de educarnos cambia nuestra forma de pensar, de cómo nos sentimos, nuestra mentalidad y nuestro comportamiento. El filósofo Dewey consideraba la reorganización o construcción de la experiencia y propone concebir a la escuela como una reconstrucción social, pensando en que todos los individuos puedan recibir el conocimiento. Esto hace contraste a la idea tradicionalista, en donde ninguna mujer podía asistir a la escuela e incluso la población que podía ir a una institución era muy limitada. Pero en la actualidad esto es más libre y todos pueden ejercer sus derechos. La escuela, aparte de ser un espacio físico, debe de cumplir un papel fundamental, el cual es dejar que el niño experimente, explore y que pueda realizar las cosas por sí solo a raíz de todo lo que lo rodea. No es solo tu docente saturar al niño de conocimiento tras conocimiento, sino que es transmitirle ese conocimiento y también llevarlo a la práctica, que explore, que reflexione, para hacerlo un ser humano más autónomo y reflexivo. Como docentes debemos de transmitir conocimientos con amor, motivación, dedicación, entusiasmo, para que contribuya a la formación de nuestros educandos y así tenga un impacto en el ámbito social, familiar y personal. Así como también debemos de capacitar a nuestros alumnos para que conozcan sus derechos y los hagan valer. La motivación del que aprende es sin duda el factor más importante para la transferencia de conocimientos, debido a que si el estudiante no muestra interés, ni motivación, ni la atención para aprender, el trabajo que el docente esté realizando en el aula no va a ser significativo y la transferencia de conocimientos va a ser irrelevante para el estudiante. Jean Piaget reitera que la actividad motivadora en las aulas es lo más fundamental, debido a que de esa manera el alumno va a poder asimilar todos los aprendizajes que se estén presentando en las aulas, ya que si nada más la mera exposición de parte del docente se realiza en las aulas, el estudiante no va a aprender nada y la transferencia de conocimientos va a quedar nula. Paulo Freire nos dice que es preciso atreverse para quedarse o permanecer enseñando por largo tiempo en las condiciones que conocemos, mal pagados, sin ser respetados y resistiendo el riesgo de caer vencidos por el cinismo. Es preciso
atreverse a aprender a atreverse, para decir que no a la burocratización de la mente a la que nos exponemos diariamente. La capacidad de aprender de los organismos es mucho más generalizada y automática que la capacidad de enseñar. La educación se tiene que actualizar constantemente. Los docentes tienen que tener la capacidad de promover y facilitar los aprendizajes a los alumnos, no solamente quedarse dentro de un aula. Deben aprender a salir. A los alumnos les gusta experimentar y conocer la belleza del mundo que los rodea. De esa manera los aprendizajes serán más significativos para ellos. No solamente te quedes dentro de un techo. Los libros, pero específicamente los libros de texto, son las principales fuentes de transmisión, tanto del conocimiento como del saber, pero del pasado. Es por ello que nosotros como docentes somos el principal órgano transmisor de estos conocimientos y que se haga esta relación afectiva de las materias con los alumnos. Sin embargo, los padres de familia hacen muchas críticas y esto es malo para la reputación de los docentes. Sin embargo, podemos ver que si se unen entre ellos y buscan que el gobierno implemente más estrategias, podemos lograr que todo esto sea de calidad y efectivo. Por lo tanto, se le debe de brindar a los estudiantes la información actualizada, tanto científica como pedagógica, para que de esta manera puedan promover en ellos los hábitos de aprendizaje y de investigación, pero sobre todo fomenten el espíritu de duda, para que de esta forma sean más autónomos al momento de investigar y crear su propio aprendizaje. Asimismo, los alumnos, aparte de ser seres autónomos, los docentes deben de proveer o brindar todos aquellos conocimientos que sean actualizados y estén relacionados con los nuevos saberes. Debido a que los docentes no tomaban en cuenta a los alumnos, nada más se basaban en brindar una educación tradicionalista, sin tomar en cuenta todas aquellas habilidades, aptitudes, gustos e intereses. Los autores Gómez, Moreno y Sedabua hablan sobre la libertad de enseñanza. Esto debe de entenderse como el derecho que todos los mexicanos tenemos sobre la educación, el derecho a concurrir a una función de educar y el derecho a tener una ideología sobre el terreno de la educación. En realidad hay padres de familia que no apoyan el trabajo del docente y los culpan por la educación de sus hijos. Pero lo que desconocen es que estamos siendo gobernados por personas que no tienen conocimiento sobre la educación y que no toman en cuenta las necesidades de otros estados. Es decir, no se ponen a reflexionar que hay estados que son muy vulnerables en cuestiones económicas y que no tienen el acceso a internet o a una computadora para poder sobrellevar la educación de sus hijos. Por lo que los planes y programas deben de ser elaborados considerando el contexto y los recursos en donde surgirá la creación y transmisión de conocimientos, ya que los gobernantes no consideran a veces esos factores y elementos para poder brindar una educación de calidad. Tonucci nos dice que como docentes tenemos el poder dentro del aula. Por ende, debemos esforzarnos al máximo para poder brindarles conocimientos y habilidades a nuestros alumnos que les servirán por el resto de su vida. Paulo Freire, en Cartas a Cristina. Aprendimos bastante de nuestros errores iniciales, tanto en la experiencia con las maestras como en lo que teníamos con las madres y los padres. En ambos casos, definitivamente estábamos en lo correcto en cuanto a los objetivos de la práctica, pero equivocados en cuanto al método utilizado. En última instancia, nos contradecíamos. Pretendíamos una educación con miras a apuestas críticas, en favor de la opción, de la decisión, de la evaluación rigurosa de los hechos. Pero antes no escuchábamos a las personas con quienes trabajábamos, sobre lo que les gustaría discutir, sobre cuáles eran sus motivaciones y expectativas. Nosotros mismos elegíamos los temas y a continuación disertábamos sobre ellos. Entonces, la educación para la transmisión de conocimientos debe permitirle al estudiante construir su propio aprendizaje y ponerlo a prueba en su vida cotidiana. Ok, ya entendí.